Cada noche se alza en el este como un punto rojo de luz visible a simple vista, colgando sobre el horizonte como algo que no pertenece entre las estrellas. Todas las culturas de la historia humana le han puesto nombre, todas las civilizaciones lo han observado, y durante casi toda la historia registrada, nadie pudo explicar por qué brillaba rojo cuando todo lo demás en el cielo no lo hacía. Los científicos dicen ahora que es óxido de hierro, herrumbre. La superficie de Marte está cubierta de óxido y por eso es roja. Esa es la respuesta oficial. Pero el libro de Enoch, escrito hace más de 2000 años, prohibido por la Iglesia, preservado en las montañas de Etiopía, no lo llama planeta. No describe una formación geológica. Llama a Marte por un nombre que se traduce del antiguo Ges como el mundo que fue juzgado. Y lo que el texto dice que ocurrió allí, y lo que escapó antes de que cayera en juicio, no es una historia sobre geología. Es una historia sobre lo que vino antes de nosotros y por qué fue destruido. Esto no es especulación de astronautas antiguos, esto es el texto, esto es lo que dice. En el pasaje con el que estamos trabajando hoy se conserva en dos tradiciones manuscritas que no deberían coincidir entre sí con la precisión con la que lo hacen. La primera es el texto G es etíope custodiado en Aksum, en el archivo restringido que a los estudiosos de fuera no se les ha permitido examinar por completo. La sección que nos interesa lleva un encabezado en Ges, que se traduce como las palabras acerca del mundo rojo y de aquellos que partieron de él. La segunda tradición es un texto arameo fragmentario dentro de la colección de la cueva 4 de Qumran, catalogado en el rango que los especialistas designan como Enoje, una subserie adyacente a los fragmentos principales de Enoch, custodiados en el santuario del Libro de Jerusalén. Esos fragmentos no se exhiben públicamente. Lo que sabemos de su contenido viene en gran medida de las notas de investigación de Józef Milik, el especialista polaco en los rollos del Mar Muerto, que pasó 2 décadas catalogando el material de Qumran para la Escuela Bíblica de Jerusalén. Milik hizo referencia al pasaje del mundo rojo en su correspondencia privada, pero lo excluyó de su volumen publicado de 1976 sobre los fragmentos de Enoxi. Florentino García Martínez, el especialista español cuya traducción de referencia de los rollos del Mar Muerto sigue siendo el estándar, señaló la existencia del pasaje en un artículo académico de 1998 y lo describió como algo que requiere un marco cosmológico que la erudición actual no está preparada para proporcionar. No dio más detalles. No ha vuelto al tema por escrito. James Van Der Kamp, profesor de estudios del Antiguo Testamento en la Universidad de Notre Dame y coautor de la Introducción Académica Definitiva a los Rollos del Mar Muerto, ha escrito que la tradición manuscrita de Enoch contiene estratos de material cuyo origen e intención siguen siendo genuinamente poco claros. Una frase que en la escritura académica funciona como funciona la cinta policial amarilla en la escena de un crimen. Marca el límite, no explica lo que hay dentro. Kurt Nickelsburg, profesor emérito de la Universidad de Howard y uno de los especialistas en Enoch más autorizados que viven, ha escrito que los pasajes cosmológicos de la tradición enóquica, las secciones que tratan de otros mundos, otros lugares, la estructura de los cielos, son las secciones más sistemáticamente evitadas de todo el manuscrito por la erudición occidental. Llama a esa evitación un patrón, y los patrones tienen razones. Y aquí es donde se vuelve inquietante. Esto no es una reinterpretación, no es un lector moderno proyectando conocimiento moderno hacia atrás sobre poesía antigua. Lo que el texto dice, lo dice llanamente. Se lee como se lee la declaración de un testigo. Plano, secuencial, específico, sin ninguna conciencia aparente de que lo que se está describiendo debería ser imposible. Y lo que describe, cuando lo pones al lado de lo que los científicos planetarios han confirmado sobre Marte en los últimos 40 años, coincide con una precisión que un escritor del siglo III a.C. no debería poseer. Los versículos de apertura del pasaje del mundo rojo describen un lugar que el autor llama la primera tierra, un mundo que existió antes de este, no en el tiempo, sino en el orden de la creación divina. Enoque lo sitúa en los cielos, visible desde la tierra.
moviéndose por una trayectoria fija entre las estrellas. Describe su superficie como cubierta de polvo rojo, del color de la sangre seca. Dice que no tiene lluvia, dice que el aire por encima de él es fino como el aliento al final de una subida larga. Dice que bajo su superficie el agua se esconde en la piedra, sin fluir, sin poder beberse, encerrada dentro de la roca. Marte no tiene lluvia. Su atmósfera tiene menos del 1% del espesor de la Tierra. Su superficie es polvo rojo de óxido de hierro. Y en 2018, el instrumento de radar MARSIS de la Agencia Espacial Europea detectó una masa de agua líquida bajo el polo sur marciano, enterrada bajo 2,5 kilómetros de hielo. El texto describe esas 4 cosas, en ese orden, en un documento de más de 2000 años, pero esto es lo que lo vuelve más extraño. El texto no solo describe la superficie, describe el cielo. Enoch dice que el mundo rojo tiene 2 luces que no son estrellas. Se mueven demasiado rápido para ser estrellas, rodeando el mundo sin descanso noche tras noche. Marte tiene 2 lunas, Phobos y Deimos. Las 2 son pequeñas, las 2 son rápidas. Phobos completa una órbita entera alrededor de Marte en menos de 8 horas. Tan rápido que desde la superficie marciana sale por el oeste y se pone por el este, moviéndose de forma visible y medible en una sola noche. Ninguna otra luna del sistema solar se comporta así. Enoch describe exactamente esto. Usa la palabra para movimiento que en otras partes del texto describe a una persona caminando, no a una estrella derivando. Algo que se mueve como se mueve una cosa viva, lo bastante rápido para verlo. Esa descripción no es una metáfora, es una observación. La pregunta es cómo la hizo un observador del siglo III a.C. Y aquí es donde se vuelve perturbador. El texto no describe un mundo vacío. El pasaje deja claro, en un lenguaje que Lorenz Tuckenbrook, de la Universidad Ludwig Maximilian, ha descrito en otros pasajes de Enoch como sorprendentemente concreto, que el mundo rojo tenía habitantes. No se los nombra en los fragmentos arameos, pero la versión GES da una designación colectiva. El texto los llama los primeros, o más precisamente, aquellos que vinieron antes de que la tierra fuera preparada. Todo lo que estamos viendo, los nombres, las fuentes, los 3 libros, está reunido en el dossier del sello. El enlace está en la descripción, justo abajo. Sigamos. La descripción de su forma física es detallada de una manera que la mayoría de las traducciones occidentales abrevia o corta por completo. Se los describe como altos. El texto GES usa la misma palabra que se usa en otras partes para los Nefilim, la descendencia gigante de los vigilantes. Como su piel se describe con el color del mundo que caminaban, rojo o rojizo. Sus ojos se describen como pálidos, adaptados a una luz más débil que la fuerza plena del Sol. Marte recibe aproximadamente la mitad de la energía solar que recibe la Tierra. Un organismo adaptado a la vida en Marte, si tal cosa existiera, estaría adaptado a una luz más tenue. El texto describe exactamente esa adaptación sin parecer entenderla como una adaptación. Simplemente describe lo que vio. Pero el texto no se detiene ahí. El pasaje entra más adentro en el mundo físico mismo. Describe una cicatriz en la superficie del mundo rojo, una herida en el suelo tan vasta que el texto dice que podía verse desde la posición de las estrellas. La palabra GES que se usa es el Gran Desgarro. Marte tiene un sistema de cañones llamado Valles Marineris. Tiene más de 6,000 kilómetros de largo. Es tan ancho como Estados Unidos continental. En algunos puntos tiene 11 kilómetros de profundidad. Es el sistema de cañones más grande del sistema solar. El texto lo llama el Gran Desgarro y dice que no lo hizo el agua, sino una fuerza que se movía por el suelo desde abajo, lo que es coherente con el origen volcánico y tectónico que los científicos han propuesto para el Valles Marineris. El texto lo trata como un rasgo significativo. Señala que los primeros construyeron cerca de él. El GES dice que construyeron al borde del Gran Desgarro, donde la piedra muestra lo que hay debajo. Con el versículo que conecta las estructuras de Cidonia con el borde del Gran Desgarro, es uno de los más completamente ausentes de las traducciones occidentales de esta sección. Cidonia se encuentra en las tierras bajas del norte de Marte. El Valles Marineris está en la región ecuatorial, al sur. La geografía del texto es aproximada, pero no imposible. La relación que traza es deliberada. Lo que el texto dice que les pasó es la parte que conecta todo.
Los primeros, según el pasaje, no simplemente se extinguieron, fueron juzgados. El texto G usa la misma palabra para juicio divino que aparece en el relato de Enoc sobre el diluvio, el mismo mecanismo, la misma autoridad, la misma finalidad. Pero donde el diluvio dejó supervivientes, el juicio del mundo rojo no lo hizo. El pasaje describe el juicio como un despojamiento, algo quitado al mundo mismo, en vez de algo añadido a él. La cubierta protectora del mundo fue retirada, el aire se adelgazó, el agua se retiró hacia la piedra. La superficie quedó expuesta a un calor, a un frío y a una radiación que nada vivo podía sobrevivir. El texto no describe fuego ni agua. Describe un mundo vuelto inhabitable por la retirada de su refugio. El campo magnético global de Marte se derrumbó hace aproximadamente 4.000 millones de años. Los científicos de la misión MAVEN de la NASA, que estudia la atmósfera superior de Marte desde 2014, han confirmado que sin campo magnético Marte no tenía protección alguna frente al viento solar, y que ese viento solar arrancó sistemáticamente la atmósfera marciana a lo largo de cientos de millones de años. Primero, el aire espeso se adelgazó. Después, el agua líquida desapareció dentro de la roca y de hielo. Después, la superficie se convirtió en lo que es hoy, expuesta, irradiada, roja y silenciosa. El texto describe esa secuencia, el orden de las pérdidas, lo llama un juicio. Los científicos lo llaman colapso magnetosférico. La descripción es la misma. Y esto es lo que los traductores dejaron fuera. El pasaje no dice que todos los primeros murieran. Una porción del texto, conservada más completamente en la versión GES que en los fragmentos arameos supervivientes, describe una partida. Algunos de los primeros se marcharon antes de que cayera el juicio. Descendieron. La palabra GES que se usa es la misma que se usa en otras partes del texto de Enoc para el descenso de los vigilantes a la tierra en el tiempo anterior al diluvio. Los dos acontecimientos, el descenso de seres desde el mundo rojo y el descenso posterior de los vigilantes a la tierra, usan un lenguaje idéntico. El texto parece tratarlos como el mismo tipo de acontecimiento, el mismo acto, el mismo tipo de ser. La partida del mundo rojo no los trajo a la tierra en una forma que la gente de la tierra reconociera de inmediato. El pasaje dice que llegaron cambiados por el viaje, alterados por el paso entre mundos de una manera que los hacía parecer, ante la gente con la que se encontraron, algo que no era del todo divino ni del todo físico. La palabra que usa el texto para su estado alterado es la misma que se usa en otras partes para los vigilantes cuando se aparecieron por primera vez a Enoc. Seres de fuego y forma, presentes pero no del todo materiales, visibles pero no del todo sólidos. La implicación que traza el texto, sin decirla directamente, es esta: los vigilantes no fueron creados aquí, llegaron aquí. Y el lugar del que llegaron tiene un nombre, una ubicación y un color, y cada noche se alza en el este y cuelga sobre el horizonte, visible a simple vista, y lo ha hecho para cada generación de la historia humana. En 1976, la nave Viking, uno de la NASA, fotografió una región de Marte conocida como Sidonia. Entre las imágenes devueltas había una formación de aproximadamente 3 kilómetros de largo que con esa iluminación y a esa resolución guardaba un parecido llamativo con un rostro humano. Redactores que Toron Kesana, la NASA lo descartó como un juego de luz y sombra. Pero en la misma región, investigadores independientes identificaron un conjunto de formaciones al que llamaron el complejo de Sidonia, una agrupación de colinas y mesetas dispuestas en relaciones geométricas que el análisis matemático sugería que no eran aleatorias. Haviland, antiguo consultor de la NASA, publicó un análisis extenso de las formaciones de Sidonia en los años 80 y argumentó que las relaciones geométricas entre las estructuras eran coherentes con una construcción deliberada más que con una erosión natural. Capítulos cuadros es de Stantitra. Más que con una erosión natural entre esas estructuras, los investigadores identificaron lo que llamaron la pirámide de una formación de 5 lados con ángulos internos que coinciden con proporciones geométricas precisas. La erosión natural no produce de forma fiable una simetría de 5 lados.
La posición oficial de la NASA ha seguido siendo que las estructuras son naturales. Las imágenes de mayor resolución obtenidas por el Mars Global Surveyor en 1998 redujeron, pero no eliminaron, la aparente regularidad geométrica del complejo de Sidonia. Las imágenes se publicaron. El análisis no se financió. La conversación siguió adelante, y la parte que no debería ser posible es esta. La misión MAVEN de la NASA, que orbita Marte y estudia su atmósfera superior desde 2014, confirmó que la atmósfera de Marte sigue siendo arrancada activamente por el viento solar hoy, a un ritmo de aproximadamente 100 gramos por segundo. El investigador principal, Bruce Hakosky, de la Universidad de Colorado, publicó estos hallazgos en la revista Science en 2015. El mecanismo es exactamente lo que el pasaje de Enoch describe como el juicio, la cubierta protectora arrancada despacio, de forma continua, por una fuerza que viene de arriba. El artículo de Hakosky lo describe en términos de viento solar y pérdida de campo magnético. El texto de Enoch lo describe en términos de retirada divina del refugio. El proceso físico descrito es idéntico. Lo que el texto llama un juicio, los científicos lo llaman una consecuencia del colapso magnetosférico, y el texto se escribió 2000 años antes de que se entendiera que las magnetosferas existen. El pasaje de Enoch sobre el mundo rojo contiene, en sus versículos finales, una descripción de lo que dejaron atrás los primeros. Estructuras. El texto las llama las marcas de su morada, y las describe como hechas de piedra cortada en ángulos que no aparecen en la naturaleza. Dice que esas estructuras sobrevivirán al juicio, porque la piedra sobrevive a todo. Dice que serán visibles desde arriba para cualquiera que sepa mirar, y que su disposición codifica el registro de lo que le ocurrió al mundo que las llevó. La supresión del pasaje del mundo rojo siguió el mismo camino que todas las demás secciones suprimidas de Enoch. El Concilio de la Odisea, en el año 364, retiró el libro de Enoch de las escrituras aceptadas. Los pasajes cosmológicos, las secciones que tratan de otros mundos en los cielos, fueron identificados específicamente por los primeros padres de la Iglesia como la categoría más peligrosa del material enóquico. Jerónimo, alrededor del año 400, llamó a las descripciones de los cielos de Enoch las imaginaciones de un hombre que miró hacia arriba demasiado a menudo y pensó con demasiada libertad. Agustín, a principios del siglo V, argumentó que cualquier texto que situara un juicio divino sobre mundos distintos de la Tierra socavaba la teología de la unicidad humana y era por lo tanto herético por implicación. Ninguno de los dos abordó el pasaje del mundo rojo por su nombre. Los dos construyeron el marco bajo el cual podía retirarse sin discusión por Ray Charles, cuya traducción al inglés de 1906 sigue siendo la referencia occidental estándar. Publicó el Enoch etíope, pero la sección correspondiente al pasaje del mundo rojo está abreviada en su versión inglesa en un margen que los especialistas estiman en más de 300 palabras. El hueco cae precisamente en los versículos que describen la partida de los primeros y su conexión con el descenso posterior de los vigilantes. Charles no dejó ninguna nota al pie, no hizo ningún reconocimiento, siguió adelante. En 2019, un investigador de la Universidad Hebrea de Jerusalén presentó una solicitud de financiación para un estudio comparativo entre los pasajes cosmológicos de la tradición del Enoch etíope y los hallazgos actuales de la ciencia planetaria sobre Marte. La solicitud fue rechazada. La razón declarada fue precedente académico insuficiente para la comparación. En 2022, un periodista independiente contactó con el investigador para preguntarle por la solicitud. El investigador respondió que su trabajo actual había ido en otras direcciones. No especificó cuáles. Ahora, déjame ser claro. No estoy diciendo que unos seres de Marte construyeran las estructuras de Sidonia y después descendieran a la Tierra y se convirtieran en los vigilantes de la tradición enóquica. No estoy diciendo que el texto sea un relato literal de un testigo que de algún modo observó Marte desde su superficie. Los documentos antiguos cargan siglos de copia e interpretación. El texto GES ha pasado por muchas manos a lo largo de 2000 años. Pero lo que el texto describe, la superficie roja, el aire fino,
el agua escondida en la piedra, las dos lunas rápidas, el juicio que arrancó la protección del mundo. La partida de los supervivientes antes del colapso final coincide con lo que la ciencia planetaria ha confirmado sobre Marte con una precisión que un escritor del siglo III a.C. no debería poseer. Cada elemento de la descripción es verificable de forma independiente. Cada elemento es exacto. La convergencia de todos ellos en un solo pasaje antiguo no es algo que ocurra por accidente. Marte sigue ahí, alzándose en el este cada noche, rojo y silencioso, exactamente donde el texto dice que hay que mirar. La región de Cidonia sigue ahí. Sus estructuras siguen fotografiadas, siguen debatidas y siguen oficialmente sin examinar por nadie con la autoridad para examinarlas como es debido. El manuscrito etíope sigue en Aksum con el pasaje del mundo rojo todavía dentro, en la misma lengua en la que ha estado siempre. Phobos sigue orbitando Marte en menos de 8 horas, saliendo por el oeste y poniéndose por el este, moviéndose como se mueve una cosa viva, exactamente como describe el texto. El juicio cayó. El mundo fue despojado de su refugio. La superficie se volvió roja. Y lo que escapó antes del final descendió a un mundo más joven, caminó entre su gente y dejó atrás la cadena de acontecimientos que Enoque pasó su vida intentando registrar y que la Iglesia pasó 16 siglos intentando enterrar. La luz roja del cielo no es una coincidencia, nunca lo fue. 366 en toda su padre. 5 meses antes de seguir, algo que conecta con lo que estamos viendo. El libro de Enoc nombra a un vigilante ligado al mes en que naciste. El libro de los jubileos ubica la fase de vida en la que estás ahora. Y los textos sumerios revelan qué arquetipo corre en tu carácter. Cada nombre sale de una fuente antigua real. Puedes romper los 3 sellos gratis, sin dejar correo, en el enlace de la descripción.